nunca se había dicho sobre la faz de la tierra. Así que como nunca se había dicho, vamos en esta noche a averiguar de dónde fue que salió. Hello, segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Entonces el tercer cielo y el paraíso es lo mismo. Donde oyó palabras inefables, ese es el tema de hoy, palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Oye, por 2000 años no se le dio al hombre expresarlas. Bueno, no le es dado al hombre expresar. Él dice, yo no sé si me sacaron del cuerpo o estaba en el cuerpo, yo no lo sé. Pero yo fui arrebatado al paraíso, al tercer cielo. No aquí en el primer cielo donde está la iglesia sentada en lugares celestiales. Por eso es que dice que la iglesia está sentada juntamente con él en lugares celestiales, con Cristo, porque ese es el primer cielo. Entonces está el segundo cielo, que es por donde yo paso semanalmente en un avión, a 35,000 pies de altura, el espacio ese sideral que hay. Y entonces está el tercer cielo, que es el paraíso. Entonces él dice, yo no sé cómo fue eso, yo sé que yo fui. Y oí unas palabras que no le es dado al hombre expresar. Bueno, por eso es que tú no la habías oído por 2000 años. Por 2000 años tú no habías oído esas palabras, porque es que él lo dijo, no le es dado al hombre expresarlas. Así que él fue, bajó y escribió, pero tú tenías esa Biblia. Mira, ¿tú sabes cuántas escuelas de interpretaciones hay en el mundo? Y leen lo mismo que tú y yo leemos. Lo que sucede es que Dios tenía un velo para que no vieran lo que tú has visto. Y entonces tú lo lees y lo ves. Y entonces puedes leerlo. Yo lo leí antes y le pasaba por encima. Todo esto que yo les digo a ustedes, yo les pasaba por encima, pero yo estaba velado también. Yo no lo entendía. De hecho, ¿tú sabes por qué el sistema religioso mundialmente no me entiende a mí? Porque están velados. Ellos tienen un velo. De hecho, ellos no entienden nada de lo que nosotros decimos. Nada. Increíble. Mira, que hoy yo oí un anuncio en nuestra emisora de un pastor ahí que dice, Dios les bendiga. Puesto que un ángel de esos traviesos pasa y le da una bofetada, tú sabes. O lo deje sin dientes, tú sabes. Porque es una blasfemia decir Dios te bendiga. No te atrevas tú a decir esa palabra. Ahora, fíjate, esas palabras inefables que no les da hombre expresar, entender. Dios utilizó eso para que la verdad no se comprendiera, para que nadie lo supiera, incluyéndome a mí, que estuve muchos años en ese sistema. Lo que yo nunca entendí es que a mí me pasó lo mismo. Para yo poder entender eso, yo tuve que ser llevado al mismito lugar donde llevaron a Pablo. Y ahora yo te digo, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Yo sé que yo estaba en el estado de Massachusetts y eran unas navidades.
Y tengo memoria que Cheo estaba, el hijo mío mayor, estaba pequeño y me dijo, papi, tú sabes que dicen que el Señor viene, ¿no? Y yo dije, claro, sí, el Señor viene. Y dice, pues esta noche viene. Pero uno entiende el Señor viene como lo explica el sistema, que viene y se forma una catástrofe en la tierra y ese montón de disparates que ellos dicen, porque como están velados, todo lo que ellos han dicho está mal. Mira, todo lo que tú escuchaste antes de llegar aquí no lo creas. Pero todo, o sea, desde catolicismo, protestantismo, todo lo que tú escuchaste, tú tienes que lavarte el cerebro. A ti hay que meterte ácido muriático ahí dentro, así. O una máquina de presión de esa, de lavar motores de carro, así, bien duro, así. Para que todas las paredes de tu mente se limpien para que puedas subir a la estatura de un varón perfecto. Pues entonces él me dijo, papi, esta noche el Señor viene. Y yo pensé, yo no entendí nada. Yo pensé que él tenía miedo y le dije, ¿quiere que te lleve a acostar? ¿Tú tienes miedo? Y me dice, no, fue que un ángel vino y me dijo eso. Yo oí la voz clarita y sentí una presencia. Y entonces él bajó y me dijo eso. Él estaba en el segundo piso de la casa. Y yo por fin lo acosté y me volví a la sala. Estaba nevando, no se podía salir de la casa, había mucha nieve. Y estábamos en Navidad y no sé, me quedé sentado en un sillón que yo tenía y me quedé pensando y yo dije, oye, ¿por qué me habrá dicho eso? Bueno, en fin, me acosté y cuando me acosté, inmediatamente que quedé dormido, que me llevaron a este mismo lugar, al paraíso. Y ahí se me presentó el Señor. El Señor Jesucristo. ¿Tú sabes lo que es eso? Cuando yo solo decía a la gente, de hecho yo no me atrevo a decir Solanés porque no ve que dice, tipo, está loco. Mi familia fue la primera que dijo, recuerda que él usaba droga cuando jovencito. Debe estar en un viaje de eso que se le parece que se le quedó algo atorado por ahí. De hecho, yo no los culpo que ellos no hayan entendido, porque es que cuando suceden cosas así son tan sobrenaturales. Imagínate que yo estoy en Atlanta, en el departamento de evangelismo, cogiendo unas clases para Puerto Rico, y cuando le dije una de las palabras a un teólogo, que es el que escribe la literatura esa de escuela dominical de Casa Publicaciones Bautistas. Y entonces yo le dije, oye, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de que cuando Cristo murió nosotros quedamos muertos al pecado? Antes estábamos muertos en pecado, ahora estamos muertos al. Y entonces él me dijo, bueno, que estamos muertos al pecado. Él me lo dijo así, me dijo, o sea, que usted cree eso, que estamos muertos al pecado. Pero entonces llegó la palabra inefable, la que no se había dicho. Entonces yo vengo y le digo, si estamos muertos al pecado, entonces somos impecables. Porque estás muerto al pecado. Lo mismo que si estás muerto físicamente, es imposible que el Departamento de Hacienda te cobre impuestos. El gobierno ni la policía, si tienes un caso queda archivado, si tienes deuda, saldas.
Pues entonces si estás muerto, no al gobierno, estás muerto al pecado, porque tú estás muerto al pecado para papá. Así es que Él te ve. Y eso es lo que importa, lo que Él diga de ti. No lo que tú sientas o lo que dice el predicador de la esquina. Es lo que dice la palabra, el evangelio. Eso es lo que tú tienes que creer. Porque eso te va a hacer bien. Ahora, cuando yo le dije, primero Él leyó la letra. Porque los que hemos muerto en Cristo, estamos muertos al pecado. Y entonces viene la interpretación que a mí me han dado. Que esa nadie la ha tenido en 2000 años. Nadie. Si no, yo lo hubiera averiguado. Si yo leo todo. Porque eso fue lo que Él me dijo personalmente. Él me dijo: José Luis, cuando yo di mi vida en la cruz, yo te coloqué a ti muerto al pecado. Y entonces yo en mi mente, porque era una conversación de mente, no habían palabras, yo oía y preguntaba, y entonces Él me contestaba. Y yo dije en mi mente, entonces yo no me puedo perder. Pero ¿cómo te vas a perder si estás muerto al pecado? Para tú perderte tiene que ser hallado en. Pero tú estás muerto al. Y cuando yo le dije, soy impecable, me dijo, ¿quién te dijo eso? Y yo, bueno, ¿quién me lo dijo? El evangelio, lo que usted está leyendo. Dice, no, pero eso no es así. Pero ¿y cómo va a ser entonces? Si ahí dice que estamos muertos al pecado, pues el pecado no tiene negocios conmigo. Y entonces él me dijo, no. ¿Dónde tú estudiaste? No es materia de dónde yo estudié o dónde usted estudió. Es que dice la palabra. El problema es que las religiones están basadas en lo que ellos experimentan, palpan y han oído, pero no en lo que está escrito. Porque si se van a lo que está escrito, tienen que venirse conmigo. Digo, si es por lo que está escrito. Y entonces él persistió en preguntarme, que de hecho cuando yo llegué a Puerto Rico, el doctor Wilkerson me dijo, Solís, ¿dónde tú estudiaste? Y yo dije, eso es que pasaron una llamada seguida, tú sabes, ¿dónde estudió el muchacho? Imagínate que yo le dijera, mira, yo estudié en los recintos de la Universidad del Paraíso. Imagínate que yo le dijera, el Señor mismo me lo dijo. Bueno, me hubiera perdido el trabajo allí mismo. Hubieran dicho, el hombre se volvió loco, le patina el coco, olvídate, este hombre está fuera de serie. Pero yo lo que hacía era experimentando. Cuando yo veía a alguien que dice que conoce Biblia, pues yo aprovechaba y dije, bueno, déjame ver cuánta Biblia conoce. Es como en el día de ayer estaba leyendo una carta que me llegó del Perú de un hombre que estudió con los jesuitas. Y loyolismo, Loyola y febrismo o lefebrismo. O sea, que es puro catolicismo y entonces el hombre navegando porque comenzó a buscar, pues se fue con los mormones, entonces estudió mormonismo. Y entonces en el mormonismo se quedó un eslabón perdido ahí, no pudo brincar y dijo, espérate, tenía que haber otra cosa y terminó entonces con el adventismo. Y entonces dice, mire, esta es la primera vez que yo le escribo, llevo estudiando todas sus enseñanzas hace un año. Y llegaba a una conclusión que cuando el Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca, ¿quién soy yo? Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, futuro. Él mismo me puso eso. Mire, me dijo, hay que ser demasiado tonto para no entender quién es usted. Digo, mire, sobre esto que tú has dicho, ahí es que yo edificaré. Todavía no podía edificarla, es futuro. Edificaré.
Y entonces fueron 3 páginas así. Finalmente me dijo, mire, mi conclusión es esta, que el mismo que estaba dentro de Jesús de Nazaret es el mismo que estuvo en Pablo, es el mismo que está en usted. Punto. Y yo, ay, claro. Dice, si quiere decirlo, dígalo. Si lo quiere ocultar, ocúltelo. Pero hay que ser demasiado tonto o ingenuo. Digo, si se conoce la palabra, para no entender eso. Yo digo, bueno, vamos a seguir ahí con el dilema ese, ¿no? Con el dilema.com. Entonces, las palabras inefables que no le fue dado al hombre son las que Dios me dio cuando se me manifestó en el estado de Massachusetts. Y comencé a hablarlas y comencé a explicarlas, y eso es lo que ha sucedido. Y por eso es que nos estamos quedando con todas las naciones. No es por un plan, porque hay gente. Mire, cuando alguien logra lo que yo he logrado, ellos dicen, oye, ¿cuál es la estrategia de alcance? Tiene que haber un clic ahí, una estrategia que usted usa. ¿Y cuál es el mecanismo para buscar discípulos? ¿Y cuál es la manipulación para que repitan igualito? Tan lejos. Aquí no se usa nada de eso. Imagínate. Esto trabaja con ángeles. Los ángeles son los que hacen esto. Yo no me meto a hacer eso. Es con la mente. Con la mente. Tú sabes que tu mente está capacitada para trabajar en un proceso de 24 horas y eres feliz para siempre. Si llevas la mente a 24 horas. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un grave problema, entre comillas, una leve tribulación o pasajera pero pesada. Una leve tribulación. Yo no sé, aquí en esta noche pueden haber mucha gente con serios retos. Atiéndeme bien. Tu mente no está capacitada para tratar hoy miércoles lo del viernes o lo del sábado. Y puede ser un problema serio, puede ser un reto serio, puede ser cuestiones de negocio, puede ser cuestiones de amores, puede ser cuestiones de familia, puede ser cuestiones de cambios, mudanzas. Pueden ser noticias que te han llegado de cesantearte de tu trabajo. Puede ser problemas internacionales, familias que tú tienes, tu mamá, tu papá. No importa el problema que sea, tú tienes la capacidad. Si tú descubres un código que te voy a dar. Oye, el código es código DVD. ¿Tú sabes lo que eso significa? Day by day. Día por día. Porque los designios de tu carne no se sujetan a la ley de Dios. Quiere decir que tu cuerpo está hecho de un material para fastidiarte. Y lo hizo papá así. Él fue quien creó esa mezcla, esa química ahí de carne que no se sujeta a la ley de Dios. Entonces quiere decir que si tú cometes el error de estar preocupado por algo que llega el lunes, tú le estás dando lugar a tu carne a que te fastidie porque ella te va a ganar. Porque ella está programada para bregar en 24 horas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
O sea, no pasen 24 horas que tú estés cargando eso. Entonces, tienes que trabajarlo en 24 horas o en 12. En 12. Entonces, tú tienes, cuando te llega ese dardo, es más, te puede estar llegando ahora mismo, tú tienes que decirle, hey, tratamos eso mañana. Porque mañana, si tú haces eso, te estás sometiendo a una ley espiritual. Y entonces los ángeles dicen, se me está metiendo por donde yo no puedo decir que no. Entonces obligas a los ángeles a darte tratamiento, audiencia para ti. ¡Hello! Digo bendecido, así es que yo funciono. No hay otra forma. Si no tratas así, estás expuesto a un peligro muy grande. Te estás metiendo con algo que está dañado, que es tu carne. Y dice que los designios de tu carne no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden por más que trate. ¿Cuál es el código? No es DV, no es DVD. Day by day. Día a día. That.com. Eso lo va a tratar el jovencito, la jovencita, el adulto, el mayor, el maduro. Ancianos aquí no hay. Usted no ha llegado a 175 años, ¿verdad? Su bisabuelo habrán tuvo 175 años, así que... Entonces, las palabras inefables son las que Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2. Verso 6. Verso 6, ¿lo tienen todos? Aleluya. Aleluya te vas a poner si te pones a resolver problemas en 2 o 3 días. Pero si usas el código DVD, Abba Padre, vas a poder decirle papito siempre, sin ningún problema. Sin embargo, ahí estamos todos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Qué qué? ¿Tú quieres ir donde el psicólogo? ¿Quieres seguir con tu psicólogo? Eso vas a perecer juntamente con él. ¿Quieres seguir oyendo al horoscopero? ¿Cuál es tu signo zodiacal? ¿Qué tú eres? ¿Tauro? Yo a veces viajo y veo periódicos así y cojo el Herald para ir en el avión leyendo algo, y entonces cuando llego allá a veces comparo el signo mío y yo dije, qué mentiroso este tipo aquí dice huye y el otro dice aguántate, tú sabes. Porque eso es sabiduría de los príncipes. No es que esa gente se pasan leyendo para algo que tú no haces, que tú no lees tanto, ellos leen más que tú, y entonces fabrican una mezcla de pensamientos y conjeturas que no llegan a ningún lado. Y tú te dejas llevar de eso, bendecido. Eso es lo que te da ánimo a ti para ir a trabajar esta semana. Que últimamente las cosas te han ido mejor. Pronto recibirás buenas noticias, llegan amistades. Dice, verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios, diga de Dios, en
misterio. Esas son las palabras inefables. Porque tú puedes leer la letra, pero sin la palabra inefable al lado, se te va de esquina. Digo, eso otro día lo explico. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, ocultismo. ¿A ti te gusta el ocultismo? A mí me encanta. Pero es que a mí me dijeron que el ocultismo es malo. Es que ese ocultismo no es ocultismo. Eso nunca está oculto, eso está al aire libre. Lo oculto es la sabiduría de Dios. Ese es el verdadero ocultismo que tú necesitas. Diga, me gusta el ocultismo. No todo el mundo lo dijo, hay miedo. Pero ahí lo dice, mira, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Por qué? Porque estuvo oculta. ¿Oculta de qué? De tu entendimiento. Dios la escondió. Lo que nos predicaron fue Santa María, Madre de Dios, Jesús, María y José, y Moisés abrió el agua y cuentos de viejas fue lo que nos enseñaron por 2000 años. Porque la sabiduría estuvo oculta. Mira, estuvo oculta para Pablo, luego lo puso en letra, pero guardó el código, lo inefable, la palabra inefable. Y entonces ahora fue que la vino a dar en estos tiempos. Pero ya, diga, ya no está oculta. Porque ya la conocemos. Si tú la conoces, tú vas a reinar en vida, bendecida. No cojas miedo. No puedes tener, en este ministerio tú no puedes tener miedo, porque ese no es el espíritu que tú posees. El espíritu que tú posees es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Miedo no, ¿cómo tú vas a tener? Y después esto tan claro que nosotros hablamos, miedo es para los que no han llegado. Eso sí que están asustados contigo. Eso sí que están asustados. Porque ellos dicen, a ti te está pasando algo, y yo te veo una luz, te veo como que, no, ¿sabes? No te veo quejándote. Estás hablando diferente. El lenguaje te está cambiando, estás hablando menos también. Y estás más pausado también. ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Y cuando le dicen, no, es que estoy yendo a un lugar, ahí es que está. Te están lavando el cerebro y dice, dile, y bien lavado que me lo están lavando. Porque estaba sucio. Y lo que está sucio hay que lavarlo. La sabiduría oculta. Mira lo que dice. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ninguno, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Cuánto le aman? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha pedido. ¿Qué decía el Espíritu? Danzar, hablar lengua, brincar, dar vueltas, que te paren los pelos, elevarte, buscar una experiencia mística. ¿Cuál es el propósito? Para saber lo que se te ha concedido. Ese es el mayor propósito del Espíritu. Vete a la iglesia a la esquina y ¿para qué recibe el Espíritu de Dios? Para hablar lengua, número 1. Dice, verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El teólogo ese que yo hablé,
cuando le di la palabra explicada, no la entendió. Porque aunque él es un pastor y estudió teología, se arrepintió, se bautizó, lee la Biblia, escribe de la Biblia, vive de eso, pero no es espiritual. Porque para tú ser espiritual, tú tienes que entender las palabras del Espíritu. No la letra, todo esto es letra. Todo eso es imprenta. Este libro no sirve. Este libro, sin las palabras inefables. Ahora, con las palabras inefables es una. Así sí que es bueno. Pero si no, no te va a ayudar en nada. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Así no ven a nosotros como locos. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, ahí que está el problema. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hay personas que me dicen, mire señor, la Biblia dice que no juzgue para no ser juzgado. ¿Y de qué? Dice, no, que dice que no se puede juzgar, pero es que me está hablando uno que no es espiritual. Pero el espiritual, ¿cuántas cosas juzga? ¿No? Tú no ves que el espiritual juzga bien, juzga para amar, juzga para consolar, juzga para defender, para llevar, para edificar. Nosotros no estamos juzgando el juicio con que juzgan la gente que está llena de envidia, que siempre están juzgando. ¿No? Y la palabra juzgarse es aclarar, dividir una carne y espíritu. Por eso nosotros juzgamos todo. Y tú juzgas todo. En el trabajo viene alguien inmediatamente, si tú guardas silencio, el espíritu te dice, ten cuidado con esto, no le contestes ahora, aguántate. Es más, déjalo que hable, deja que se vacíe. Y, ¿sabes? Y es un tecnicismo ahí que tú gobiernas. Tú no ves que tú eres espiritual. Y tú tienes lo que dice aquí, mira. Dice, porque, verso 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga, yo tengo la mente de Cristo. Porque las palabras inefables dadas al otro me las explicó. Bendecido con toda bendición. Vamos a estar en pie. Hello.